Queridos hermanos, estamos celebrando la solemnidad de Pentecostés. En hebreo se dice Shavuot y quiere decir semanas, es el plural de la palabra semana, Shavuot. Y son 50 días después de la Pesaj, de la Pascua. Pero ciertamente es una continuación numérica, el Israel del Antiguo Testamento y la Iglesia del Nuevo Testamento, pero el Señor confiere a la Iglesia del Nuevo Testamento como una nueva creación. Ya Juan lo dice en el prólogo, es casi como un tratado profundo de teología, inargé, en el principio. Desde el principio es como que Dios hace una nueva creación. Y esta meditación nos posibilita hacerla en este año, el ciclo A, porque nos pone este Evangelio que ya hemos meditado, la primera aparición de Jesús en el cenáculo. Jesús, el viviente, se deja ver en el medio de sus discípulos temerosos y les ofrece los dones de la resurrección, la paz y el perdón. Y con ese gesto que también evoca la nueva creación, el alé sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Recordemos, en uno de los relatos de la creación del Génesis, Dios sopla en el muñeco de barro su aliento de vida para que exista el hombre. El lenguaje es un modo literario, la realidad es que nosotros venimos de Dios, toda la creación. La creación, el Espíritu de Dios, que en el Antiguo Testamento también es llamado dedo, sabiduría, mano, diestra, todos esos títulos que recoge el antiguo himno latino Veni Creator Spiritus. Dios crea y sobre la creación aletea el Espíritu. Todas las acciones de la Trinidad fuera de Dios son comunes a la Trinidad, pero se apropia la creación al Padre, se apropia la redención al Hijo y se apropia la santificación al Espíritu Santo. Y nosotros entonces hoy estamos celebrando el misterio de la unión intratrinitaria, porque precisamente lo que hace la Trinidad es estar unida el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la fuerza de un amor tan impensable, tan inmenso, que dice Santo Tomás de Aquino es diffusivus sui, por sí mismo se difunde. Y por eso la creación, con el hombre libre y con seres humanos a veces tan de acá para allá como van nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestro corazón, es fruto del exceso de amor de Dios y que por tanto la libertad supone que Dios quiere un amor libre. La gente a veces cuando quiere de manera rara, porque quiere que el otro haga lo que uno quiere, y eso es enfermo, eso es contrario a la creación. Dios quiere libertad. Por eso permite que el hombre pueda hacer la locura del pecado, permite que el hombre pueda alejarse de la creación. Hoy estamos haciendo una celebración que no tiene que ser un mero rito, sino que tiene que ser entrar en esa corriente de fuerza, de gracia que nos posibilita la salvación y la redención en el tiempo y en la historia, en el espacio y en el tiempo, en las categorías de la materia, en las categorías de la historia. Cuando yo era chiquito, me acuerdo que en el catecismo algunas catequistas hacían como una torta y le daban el feliz cumpleaños a la iglesia. Cuando fui grande me enteré que no era tan así la cosa, porque según la teología más estricta, la iglesia nace en la cruz. Por eso cuando el soldado clava la lanza, sale sangre y agua, los dos sacramentos fuertes de la Iglesia, el bautismo y la Eucaristía. Entonces la teología dice que la Iglesia es concebida, gestada en la cruz y dada a luz en Pentecostés. Pero bueno, es como un cumpleaños de una persona física, no es, evidentemente. Entiendo el gesto como para nosotros que celebremos como el punto de inicio de nuestro caminar como
la iglesia, la única iglesia de Dios, que también es la del Antiguo Testamento, con esta fuerza de la Pascua, con esta nueva creación, con la efusión del Espíritu Santo, que no viene a suprimir las diferencias, sino que viene a darle a todos una cohesión, porque tenemos todos un mismo destino, porque tenemos todos una misma misión. ¿Escucharon la lectura de los Hechos? ¿Cuántas veces la habremos leído? ¿Cuántas veces la habremos escuchado? El lenguaje del Espíritu no suprime las lenguas. Acuérdense que las lenguas son fruto del hombre que se quiere independizar de Dios. Hagamos la torre de Babel. Entonces dice Dios, confundamos al hombre, baja y produce las lenguas, distintas lenguas, para que no se entiendan y no puedan construir una torre en contra de Dios. También evidentemente es lenguaje simbólico, pero denuncia lo que nosotros queremos hacer en nuestro corazón y lamentablemente lo que está haciendo nuestra sociedad contemporánea. Queremos independizarnos de Dios y no entendemos que si nos independizamos de Dios no nos puede ir bien, porque Dios quiere el bien para nosotros, Dios quiere el bien último, el máximo bien. Y entonces Pentecostés pone remedio a esa confusión de lenguas, pero no suprimiendo las diferencias, sino dándoles un motivo y un sentido de unidad. Dice el texto de los Hechos que cada uno escuchaba las alabanzas en su lengua. Eso técnicamente se llama glosolalia. Es una lengua que no existe, que no tiene gramática, pero que todos la entienden, cada uno en su propia lengua. También puede haber algún fenómeno místico o puede haber los dones que se decían en el Nuevo Testamento de xenoglosia, es decir, hablar una lengua extranjera que uno no conoce y milagrosamente comenzar a hablar. Pero el don de lenguas que nos refiere los Hechos de los Apóstoles es la lengua, es el lenguaje del Espíritu, la glosolalia, es decir, hablar con la lengua del Espíritu. Y ese Espíritu respeta las individualidades, cada uno escucha en su lengua, pero nos invita a ponernos en el centro del ser, de la existencia, y tirar todos para el mismo lado. Quiero compartir con ustedes un pequeño texto del Papa Benedicto, recordando que precisamente nosotros nos tenemos que dejar llevar por el Espíritu en la Iglesia, porque la Iglesia es de Dios. La Iglesia no podemos reducirla al edificio, la Iglesia no podemos reducirla a los clérigos o a los laicos, sino que la Iglesia está conducida. Hemos tenido la lección magnífica en los días de semana de los Hechos de los Apóstoles, cómo las comunidades se dejan conducir por el Espíritu, cómo donde hay personas hay problemas, pero los problemas vienen afrontados y vienen solucionados, a veces con discusiones fuertes, pero nunca sin perder la paz, nunca sin romper, nunca sin destruir, sino encontrando a través del Espíritu una solución para cada problemática. Y eso también nos viene bien en este tiempo como Iglesia, para que la pandemia o cualquier otra cosa que venga no nos impida la alegría del anuncio y no nos impida la eficacia de la misión del Evangelio. Fíjense, ahora todo el mundo, el tema de la pandemia unificó también un discurso y entonces hay fuerte idea de que hay que proteger la vida. Seguramente que lo escuchan y lo escuchan de varios lugares políticos, no solamente de encasillado en este o en otro. Hay que defender la vida. Pasará la pandemia. ¿Qué va a pasar con el aborto en Argentina? ¿Vamos a querer seguir defendiendo la vida incluso contra lo económico? Que eso está correcto, si estuviéramos en Europa, diría, ¿qué va a pasar después de la pandemia con el tema de la eutanasia que ya se estaba aplicando a diestra y siniestra, por ejemplo, en Bélgica, sin irnos muy lejos? ¿Vamos a seguir defendiendo la vida o menos mal que la pandemia se llevó unos cuantos que estaban molestando? Digo, es lindo hacer eslóganes, pero es importante que nosotros también pensemos en las cosas y también seamos coherentes. Los que dicen estas cosas y que salen en los medios no somos nosotros y tal vez tienen otros intereses, pero nosotros que no estamos en ese juego, en ese repartir la torta grande,
tenemos que pensar nuestra fe firme y tenemos que creer y dejarnos guiar entonces por el Espíritu en este cuerpo que es la Iglesia. Decía el Papa Benedicto en el año 2011, la Iglesia, no procede de la voluntad humana, de la reflexión, de la habilidad del hombre o de su capacidad organizativa, pues si fuese así, ya se habría extinguido desde hace mucho tiempo, porque el hombre siempre no actúa con inteligencia, no actuamos con inteligencia. Dice, ya se habría extinguido hace mucho tiempo, como sucede con todo lo humano. La Iglesia, en cambio, es el cuerpo de Cristo animado por el Espíritu Santo. Las imágenes del viento y del fuego usadas por San Lucas para representar la venida del Espíritu Santo recuerdan al Sinaí, donde Dios estableció el pacto. De hecho, Israel festejó el 50º día después de la Pascua, después de la conmemoración de la huida de Egipto, con la fiesta del Sinaí, la fiesta del pacto, los 10 mandamientos, ¿no? Cuando San Lucas habla de lenguas de fuego para representar al Espíritu Santo, se recuerda ese antiguo pacto establecido sobre la base de la ley recibida por Israel. En el Sinaí, así el acontecimiento de Pentecostés se representa como un nuevo Sinaí. Con esto se nos dice algo muy importante, que la Iglesia es católica desde el primer momento, que su universalidad no es fruto de la inclusión sucesiva de comunidades diversas. Por eso esas lenguas se comunican a todos los que están presentes y cada uno la escucha desde lo suyo. De hecho, desde el primer instante, el Espíritu Santo la creó como iglesia de todos los pueblos. Abraza al mundo entero, supera todas las fronteras de raza, clase, nación, abate todas las barreras y une a los hombres en la profesión del Dios uno y trino. Desde el principio, la Iglesia es una, católica y apostólica. Esta es su verdadera naturaleza y como tal debe ser reconocida. Es santa no gracias a la capacidad de sus miembros, sino porque Dios mismo, con su Espíritu, la crea, la purifica y la santifica siempre. Hasta acá el Papa Benedicto, el Papa Emérito. Por último, hermanos, en el Evangelio de hoy se nos entrega esta bellísima expresión con la que quiero concluir. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Estas palabras son profundamente humanas. El amigo perdido está presente de nuevo y quien antes estaba turbado se alegra. Pero dicen mucho más, porque el amigo perdido no viene de un lugar cualquiera, sino que viene de la noche de la muerte, y Él la ha atravesado. Él no es uno cualquiera, sino que es el amigo y al mismo tiempo aquel que es la verdad, que da vida a los hombres, y lo que da no es una alegría cualquiera, sino que da la alegría misma, don del Espíritu Santo. Sí, es hermoso vivir porque somos amados, y la verdad es la que nos ama. Se alegraron los discípulos al ver al Señor. Hoy, en Pentecostés, esta expresión está destinada también a nosotros, porque en la fe podemos verlo. En la fe viene a nosotros, y también a nosotros nos enseña las manos y el costado, y nosotros nos alegramos. Por ello queremos rezar con María, que con las mujeres esperó el Espíritu en el cenáculo: Señor, muéstrate también cuando el mundo sufre por la peste y por los miedos ciertos o a veces paranoicos que nos podemos inventar. Haznos el don de tu presencia y tendremos el don más bello, tu alegría. Que el Señor, a pesar de lo que estemos sintiendo o pasando, nos regale esa alegría, fruto del Espíritu que nadie nos puede quitar. Que así sea.